estamos comenzando prácticamente, creo que esta es la segunda serie que tenemos de Zacarías. ¿Cómo me ha hecho reflexionar esta palabra? Ayer precisamente platicaba yo con mis nietos. Qué gran responsabilidad tenemos con esta nueva generación, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, con mis nietos. Y los que no tienen hijos no se salvan, Gran responsabilidad con tus sobrinos, con esa generación que viene por delante, que viene impulsando este mover de parte de Dios. Qué gran responsabilidad. O sea, que tenemos que decirle a esta nueva generación en todo momento, a cada rato, que Dios uno es y que le vamos a amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es una gran responsabilidad. De eso vamos a hablar. Estamos leyendo Zacarías en esta nueva serie y vengo con 2 Biblias para que Dios me hable más fuerte, ¿no? Nos va a ayudar para lo que hoy el Señor quiere hablar directamente a nuestros corazones. Y retomando esto, ya sabemos todo lo que hemos visto en Ageo, en Esdras, etcétera, ¿no? Y hoy Nehemías, de que hay un pueblo de Dios, o hubo un pueblo de Dios necio, desobediente, que siempre hacía lo que ellos consideraban de manera personal hacer. Y dice la palabra que seguían a otros dioses. Y Dios en tanto ellos hacían, se venía previendo todo esto. Recuerden que mismo Isaías había profetizado 180 años antes, de decir, por necios voy a provocar que ustedes sean llevados esclavos, cautivos a Babilonia. Y ellos ni siquiera pensaban esto, porque vivían tenían un templo de los mejores. Tenían al rey más sabio de esa época, que era Salomón, que dice en su palabra que venían reyes de otras partes a pedirle consejo y a ver un templo extraordinariamente lujoso y grande. Fueron llevados tiempo después a Babilonia por 70 años, ¿verdad? 70 años cautivos, esclavizados, como quieran decirle. Y échenle, los que fueron llevados, pues fueron llevados en ese tiempo, papás e hijos. En esos 70 años, los papás murieron y quedaron los hijos. Y esos hijos tuvieron sus hijos, nietos ahora. Este porcentaje, esto no es bíblico, esto yo lo voy a suponer para puro ejemplo, el 90% de esos pequeños adolescentes, jóvenes de 20 años, dice la Biblia, ¿verdad? En su mayoría, fueron los que regresaron por el edicto que escribe el rey Ciro de Persia en aquel entonces, y dice, vayan todos a reconstruir el templo. Y sale una pequeña parte, la Biblia dice que aproximadamente unos 50,000 regresan a construir el templo, toda esta generación y sus papás, hijos en aquella época, que entraron a Babilonia cautivos y esclavizados, ¿verdad? Seguro, échale 70 años más, ponle tú de que hayan salido de Babilonia a los 10, pues tenían 80 años, ¿ya? Y ahorita pues ya llegaban viejitos como yo, llegaban pues con sus hijos, como estos adolescentes y niños que pasaron hace rato. Así llegaron. ¿Cómo llegaron ellos a Jerusalén? Con las puras anécdotas que le contaban los papás y en algunos casos los abuelos, de decir, Dios hizo milagros, Dios nos levantó, teníamos un rey. Ya he contado aquí algunas cosas que marcan nuestra existencia, nuestra vida, ¿no? Ejemplo, mi papá, a pesar de que era un hombre de un carácter así muy difícil, en las noches sacaba el petate y ahí nosotros nos sentábamos. Fuimos
11 hermanos, de los cuales todos vivimos, gracias a Dios. Y nos empezaba a contar historias que hasta ahorita yo nunca olvido. Tendría yo quizás 5 años, 6, no lo sé. Y esto, y mi tierra, y que tu mamá, y que, etcétera, etcétera. Yo creo que así era en aquella época. Y estos jóvenes que regresaron a Jerusalén, sin duda sí les fueron contadas estas historias de las proezas, de los prodigios y de los milagros que hacía Dios. Sobre todo que en aquella época Dios hablaba directamente a través de los profetas y les decía a sus pueblos. Entonces así regresaron. Pero ahora bien, ellos vivieron una cultura religiosa. ¿Quién sabe de acá que nosotros, los niños, prácticamente aprendemos en el mirar, en el ver? Difícilmente lo que a veces escuchamos, oímos. Yo recuerdo perfectamente que mi papá y mi mamá nos llevaban a la iglesia, la única iglesia en aquella época, y en Salina Cruz, Oaxaca, de ahí soy originario. Y nos llevaban, pues no me acuerdo, quizás una vez al mes, quizás una vez cada 2 meses, no lo sé. Pero yo recuerdo muy bien que veía yo las imágenes de la iglesia, ni me acuerdo de lo que decía el cura, ¿no? El cura, ¿no? El que estaba ahí al frente. Mi hermano ni le entendía, resonaba en el eco de la iglesia, ¿no? Ni le entendía. Pero entrábamos y veía las imágenes. Y yo recuerdo perfectamente que había una imagen ahí muy grande, como de este pueblo, ¿verdad? Se llamaba San Martín de Porres. Y era algo que todos nos acercaron. Y además tenía su alcancía, porque íbamos, le rezábamos, o le rezaba a mi papá, a mi mamá, y le metía su moneda, ¿no? Porque este sí es bueno, este sí, ¿no? Y eso no se me olvida. Bien, esa nueva generación que regresó de Babilonia, sin duda tenían esos hábitos, porque veían a este pueblo que adoraba a otros dioses, que veía otra cultura muy diferente a la que tenía en aquellas épocas. Y seguramente llegan motivados por lo que sus papás, o en algunos casos los abuelos, le comentaban, que sin duda ellos conocían y les hablaban, lo que dice Deuteronomio 6 que acabamos de leer. Y Dios es bueno, y Dios te ama, y sigue, etcétera. Y yo creo que cuando llegaron dijeron, sí, vamos a reconstruir el templo. Y van con ese anhelo, y se encuentran con situaciones que obviamente, si nosotros los papás no les inyectamos el conocimiento de la palabra, que se haga carne en sus corazones, cuando el día de mañana, cuando se enfrenten con situaciones allá afuera, en el mundo, porque se van a enfrentar, van a caer. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra gran responsabilidad, nosotros los que ahora conocemos, de estar insistiendo en cada momento. Ciertamente invertimos tiempo de venir acá, pero yo les prometo que cada domingo que estemos aquí enfrente estaremos predicando la palabra de Dios, estrictamente lo que dice la Biblia, estrictamente lo que Dios nos revela, porque además yo me alimento, además yo aprendo, además yo reflexiono de todo esto y digo, Señor, ahora entiendo por qué le costé tanto trabajo al Señor. Y que Nine me decía, vamos, ven. Y yo, no, está mejor aquí la tele, el partido, ven tú si quieres. Mucho tiempo, porque traía arraigado las costumbres por lo que había yo crecido en mi niñez y en mi adolescencia y parte de mi juventud. Yo salí a los 17, 18 años de esa tierra y casi prácticamente no regresé. Y entonces así llega este pueblo.
Y comienzan después, cuando inician ellos la reconstrucción del templo, empiezan los problemas, ¿verdad? Primero pues llegan a un lugar donde dice la palabra que estaba desolado en su totalidad. No se podía sembrar, ¿verdad? Porque pues tenían que trabajar muchísimo. Todo tirado, sin muros, y al no tener una ciudad, muros, pues era muy fácilmente pues para robar, para el ladrón, ¿no? Es como si una casa tú la construyeras, ¿verdad? Y pues sin paredes, ¿no? Nada más con la pura del techo, o una casa así sin barda que no te protege. Entonces, y las ciudades que estaban aledañas pues en contra, ¿verdad? Amedrentando, porque decían, estos judíos son una lata, crecen como si fueran el de la película que le echan agua, ¿cómo se llama? Gremlins. Y había un crecimiento, inclusive, fíjese, cuando quisieron amedrentar el pueblo, enviaron una carta. ¿Se acuerdan cuando leímos Nehemías? Le enviaron una carta al rey de Persia. Le dijeron, estos cuates son un conflicto, págales la obra. Y si eso sumas todo lo que tenían alrededor, bueno, pues los muchachos se espantaron. Y yo creo que habrán dicho, ¿qué hacemos acá? Estábamos mejor allá. Teníamos casa, alimento, todo. Y que hay que trabajar. Y pues paramos la obra. Y dice en la Biblia que casi aproximadamente los estudiosos dicen que unos 16 años pararon la obra. Escúchame bien. Cuando Dios inicia una obra en tu vida, nunca va a dejarla incompleta. Nunca la va a dejar incompleta. Va a completar su obra, cueste lo que cueste. Porque Dios es un Dios de planes y propósitos. Y Él amaba a su pueblo. Y por eso le puso en ese momento a 2 profetas al mismo tiempo, Ageo y Zacarías, a los 2, hablándole al pueblo de Dios, unos profetas menores post-exílicos, los 2 al mismo tiempo, no más como para confirmarte. Si nosotros vamos a Ageo, no vayas a tu Biblia, yo sé que traes tu Biblia, pero no vayas a ella, ¿no? En el versículo 10 más bien, dice, a los 24 días del 9º mes, estamos hablando de Ageo, él les dice, obviamente que hubo una profecía antes en Ageo, yo recuerdo haberla marcado, sí, claro, aquí la marqué, la segunda, espero que sí, la segunda profecía de Ageo, dice, entonces el 17 de octubre de ese mismo año, estamos hablando en el segundo año del reinado de Darío, ¿no? Entonces, para que vieras, el 17 de octubre, Zacarías, la primer profecía, dice que en el versículo 7, que es en donde vamos a comenzar del capítulo 1 de Zacarías, dice, 3 meses después, el 15 de febrero, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, Dios les utilizó a estos 2 hombres para que les profetizaran al pueblo, a los chamacos, pues. Y uno de ellos, Ageo, era como el albañil, el arquitecto, el que estaba hablando, tienen que construir así, tienen que construir, ya lo leímos. Y Zacarías atendiendo directamente a la persona, al pueblo, animándoles. ¿Se acuerdan que decíamos lo que decía en el versículo Zacarías del 1 al 6? Le decía, volveos a mí, no seas como vuestros padres. Él ya no decía, no seas como tu abuelo, porque ellos ya no existían. Le decía, no seas como sus padres. ¿Vuestros padres dónde están? ¿No alcanzaron a vuestros padres mi palabra? Vuestros padres. Zacarías
Zacarías animando el corazón, desanimado, con miedo, con temor, porque en esa época ustedes saben que en estos 16 años, estos muchachos, vamos a llamarles así, que es el pueblo de Dios, pues se olvidaron y Ageo le decía, tantos años que han dejado de construir el templo y se han dedicado a sus casas a ponerlas lujosas, acartonadas, dice la palabra, y el templo, o sea, él era el arquitecto, ¿no? El que veía la construcción del templo. Y Zacarías, vuelve a mí, vuelve tu corazón, yo estoy aquí, yo te sigo amando, eres mi pueblo elegido. Y entrando directamente al mensaje, dice su palabra en el versículo 7, el capítulo 1 de Zacarías: 3 meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías. La primera ya se las dije cuando le decía, vengan a mí, vuelve tu rostro a mí. Dice al profeta, hijo de Berequías, nieto de Ido. Y esto únicamente lo comenta la Biblia para que vean que es la genealogía de él era, ahora sí que de buen pedreguí, ¿no? O sea, natural. Y dice, en una visión, durante la noche, vi a un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Marrones quiere decir pinto, pues, ¿no? Entre blanco y medio rojo. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo: mi señor, ¿qué significan estos caballos? Te mostraré, me contestó el ángel. Entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó: son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Vamos a orar. Señor, Padre, ponemos tu palabra, Señor, por delante de nuestras vidas. Señor, que esta palabra nos confronte, pero también, Señor, que nos haga tomar decisiones correctas en nuestras vidas, Padre. Hoy ponemos, Señor, toda esta reunión en tus manos. Y Espíritu Santo, eres el invitado especial en esta reunión. Gracias, Padre, por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, después de la primera visión que tiene Zacarías tuvo 8 visiones. Algunos estudiosos dicen 6 profecías y 2 mensajes, etc. Pero finalmente fueron 8 en una sola misma noche. En una sola misma noche. Y las 2 primeras, la primera ya la vimos, esta es la segunda. Ve unos caballos, la profecía de los caballos, para que no se nos olvide, ¿verdad? Él ve, dice que él en esa visión ve en un valle, ¿no? Dentro de unos arrayanes, o ve a estos jinetes, delante de él, un jinete, ¿verdad? Montado en un caballo rojo, un caballo alazán. Y era el que tenía intercomunicación. Seguramente había otro ángel a su lado, ¿no? Lo podemos entender como ustedes quieran, pero él tenía una comunicación directa. Y comienza a preguntarle: ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto? Y él lo primero que le dice: estos que están atrás son los encargados de recorrer el mundo. Primeramente, podemos entender que Dios tiene el conocimiento de todo, porque Él es omnisciente y únicamente manifiesta a través de esto que Él conoce todo. Él lo sabe todo, por mucho que nosotros querramos ocultar, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y luego le dice, me voy con la NTV, que para eso la traje, le dice: entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó: son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor. Y aquí un paréntesis. El ángel del Señor, cuando la palabra se refiere, ¿a quién se refiere? A Jesús. Por eso Zacarías le llaman, el profeta menor, mesiánico.
Porque más adelante vamos a ver que hablaba de la venida de Jesucristo, del Salvador. Y por eso aquí está prácticamente hablando con Jesús, el Hijo de Dios, aquel que ahora mismo, en este momento, Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. ¿Por qué? Porque la regamos a cada rato, hombre. Porque nos desviamos. Pero cuando Dios ya se hartó de aquel onésimo de hace muchos años, 30 y tantos años, que le decía a doña Minerva, mi esposa, vámonos a la iglesia, Dios te ama. Y yo, yo aquí tranquilo, mira la tele, el partido, etcétera, etcétera. Dios decía, ya, pero Jesús estaba ahí, no porque Él me costó un alto precio, papá, mi sangre. No le hagas nada. Es el Jesús que está allá. Es el mismo Jesús que está hablando acá. Ahorita vamos a ver. Entonces, los otros jinetes le informaron al ángel del Señor que se encontraba entre los arrayanes. Esto, dice, hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. El 11, en esta versión dice, en esta versión de la Reina Valera que siempre utilizo, dice, y aquí toda la tierra está reposada ahí, quieta. Y cuando tú recibes una noticia, imaginen a estos jóvenes, esta nueva generación que está reconstruyendo el templo, que la detienen por 16 años, y que en esos 16 años, ¿recuerdan lo que sucedió? Lo que leímos en Esdras, en Ageo, también lo leímos, ahí está, que le dijo al pueblo, voy a detener la lluvia, voy a detener esto, cuando ustedes trabajan tanto que no siembran mucho y recogen poco. Y era una disciplina a la cual había sometido Dios a este pueblo, a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque traían un arraigo de costumbres que habían visto desde que nacieron, y únicamente estaban ahí porque los papás, y en el mejor de los casos los abuelos, le contaron quizás historias de lo que había pasado allá, y entonces fácilmente pues se fueron. Y si a eso le sumas que había dentro de este mismo pueblo gente gandalla que se aprovechaba de tu, pues peor tantito. ¿Recuerdan que había en Nehemías leímos como cuando comenzaron a reconstruir había usureros que cobraban altos réditos y que le estaban diciendo al pueblo, ya me debes tanto, bueno, ya no tienes tus tierras, ya no tienes tierras, pues dame de esclavo a tus hijos. Y que eso estaba deteniendo la obra de la reconstrucción en aquella época de los muros. Y Dios, en base a eso, dijo, otra vez. Y empieza a disciplinar a estos jóvenes, como lo ha hecho con nosotros en muchos de los casos, que somos necios y que Dios no sabe. Y empieza con disciplina, ¿verdad? Y yo le pido a Dios que, le digo, Señor, yo me equivoco tanto, pero permite que yo sea una persona sana, que mi esposa sea sana. Porque a nuestra edad, yo voy a cumplir 66 años, al igual que mi esposa. Somos más propensos a enfermarnos. Una caída sería terrible, y por eso es que nos encanta a nosotros ahora ya hacer ejercicio constantemente. Pero soy un hombre que me equivoco mucho, que fallo, que no, a pesar de la responsabilidad que Dios me ha dado con ustedes, soy un hombre falible. Por eso yo a ustedes les digo, ni se fijen, ni me pelen. Si vienen acá, vengan a ver a Dios. No me vengan no vengan a ver a Dios, porque el hombre les va a fallar. Vengan a ver a Dios, a escuchar su palabra, su mensaje. Y por eso yo siempre digo, yo no me voy a empapar de lo que el Espíritu Santo habla a mi vida.
porque esa es la palabra, sin duda, que el pueblo de Dios, su cuerpo, ustedes, está llorando, está pidiendo. Y seguimos nos quedamos en el 11. ¿Cómo que las ciudades, el mundo entero está en paz y nosotros, como pueblo de Dios, como el pueblo elegido, estamos en crisis? Nosotros que somos creyentes, me está yendo peor. Y mira al vecino, ¿no? El vecino que más mundanote, carros de BMW y Ferraris y los hijos y siempre tiene pachangas, ¿no? Siempre veo los que conocen la casa de ustedes y ya ven esa avenida, ¿no? Pero a veces llena de camionetas. Pues en fiesta. A mi vecino le va súper bien y nosotros acá luchando, ¿no? Sí, te pasa eso, sí. No digo eso de que otra vez mejor agarramos un mundo porque no es lo correcto, pero así estaba en aquella época. El pueblo así lo vio. Mismo Jesús, cuando los ángeles le dicen, todo está en paz, todo está tranquilo. El abogado que tenemos para con el Padre, el intercesor por ti, por mí, dice que en el versículo 12, al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Intercediendo por eso. Señor, ya, ¿cómo dicen los jóvenes? Ya, chole, ¿no? Ya los castigaste. 70 años, toda una generación se perdió. 2 generaciones prácticamente. Ya, ten compasión de ellos. Mira cómo están acá todos asustados, espantados, sin comer, sin recursos. Ya dejan, ya ten compasión con ellos. Ahora, Dios tiene el control de todo. Dios sabe perfectamente. A Él no se le pasa ni se le barre nada. No es que, sí es cierto, me acordé. No, Él sabe. Él no es de los que, ya se pasaron, de veras, ¿verdad? No, Él permite. Él sabe los límites. Ten compasión de ellos. 13. Entonces el Señor le habló. ¿Ahora quién? El Señor, el Padre, ya no el ángel, el Señor. Le habló palabras buenas y consoladores al ángel que conversaba conmigo. Gracias. ¿Quién habló? Dios, el Señor, el Padre. ¿A quién? Al Hijo. ¿Cómo le habló? Dice, con palabras buenas y consoladoras. Porque en nuestro caminar cristiano, pues a veces nos falta fe y nos recurrimos a aquel que es el camino, aquel que es la verdad y aquel que es la vida, que es Jesús. Si nos tratamos a veces de decir, yo soy ingeniero y tengo una preparación académica necesaria y suficiente para salir adelante y puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro, y Dios. Y quiero hacerlo yo solito. No recurro al que le costé tanto, que fue su vida, fue su sangre. ¿Acaso crees que Él no te ama? ¿Acaso creemos que Él no tiene cuidado de nosotros? Decía yo hace rato a Ceci, Dios tiene todo bajo su control. Me decía, pero es que Dios tiene todo bajo su control y únicamente nosotros estamos en un proceso. En un proceso. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir al Padre, recurrir a Jesús. Él es el camino. Ya lo leímos, ya vimos eso la semana pasada, que Él es el camino. O sea, no hay otro. Él es el que va caminando delante de nosotros
y tenemos que seguirle, que Él es la verdad. ¿Qué es esto? Él es la verdad. Aquí está su palabra, esta es la verdad. Tenemos que, por eso lo que decía Jorge hace rato de la reunión de varones aquí en este salón, y yo le decía, tenemos que comenzar, y comenzamos la última semana de febrero y después cada tercera semana del último mes, acá, y que acá tendrás oportunidad de traer a otro en un convivio de hermanos en la fe, para conocer la verdad, para no desviarme, para no equivocarme, porque me equivoco a cada rato. Y tengo que prepararme, porque les decía yo al principio de la reunión, qué tan grande responsabilidad tenemos con la nueva generación. Yo tengo 3 hijos, ya los conocen, algunos, la mayoría. Un par de gemelas de 42 años y el otro chamaco de 40, le digo yo, chamaco todavía, pero aún, y 4 nietos. Pero aún así, qué gran responsabilidad tenemos con los hijos. Quizás ya no podemos amonestarles siquiera, inclusive quizás hasta darles consejos a los hijos de esa edad, pero podemos doblar rodillas y orar por ellos, clamar por ellos, interceder por ellos, y Dios va a escuchar tu plegaria, tu intercesión, porque tú dice que la oración del justo puede mucho, y tú eres justificado por la sangre de Dios, de Cristo. Ahora, no se digan los nietos, no se digan los nietos. Tenemos que hacer lo que hacía la abuela de Timoteo. ¿Se acuerdan? De estarle, a pesar de que el papá era un griego inconverso, religioso, adorador de otros dioses griegos, de los dioses griegos mitológicos de aquella época, ¿verdad? Ellos le decían, Dios uno es. Y así creció Timoteo. Y después mismo Pablo reconocía, por la intercesión de tu abuela y de tu mamá, es que has creído y tu fe es genuina. Entonces no se termina nuestra tarea, tenemos mucho que hacer. Nuestra responsabilidad todavía es vasta. Y los que no, los jóvenes, como no sé, tengan hijos, pero tienen sobrinos, tienen seres pequeños que les están mirando, es más, que hasta los idealizan, y esa es nuestra gran responsabilidad. Luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todo lo oiga. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte de Sión es intenso y ferviente. Dios te ama, a pesar de nuestras circunstancias equivocadas. Dios te ama, a pesar de todo. Porque en otra versión dice, te celé con gran celo. Tanto nos ama que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Hoy día, dice, sin embargo, estoy muy enojado con otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que yo me proponía. ¿Vale la pena una intercesión de un papá, de un abuelo por el hijo que se ha ido? Claro que vale, porque Dios va a escuchar y te va a decir, yo le amo con gran celo, pero estoy muy enojado con estos desgraciados que le están haciendo bullying, con aquellos que lo arrastraron a las drogas, a los vicios, pero hoy lo voy a restaurar, hoy lo voy a hacer volver su rostro. Por eso tenemos que clamar. Por eso Dios mismo, el Padre, estaba reconociendo que se habían pasado de la raya. ¿Quién es Babilonia principalmente, verdad? Los otros pueblos aledaños que estaban alrededor
de Jerusalén. Ya se pasa, estoy muy enojado. 16. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto. Miren, cuando tú doblas rodillas, nosotros lo hacíamos y yo creo que tenemos que volver a ese hábito de estar en cama y doblar rodillas y gritarle al Señor: Padre, me he equivocado, pero por favor guarda en el hueco de tu mano la vida de mis hijos, la vida de mis nietos. De rodillas, porque Dios va a escuchar estos ruegos, Dios va a escuchar tu clamor. Y cuando Él escucha esto, dice acá: he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. He vuelto a mostrar misericordia por Tiago, que es mi pueblo, eres mi hijo. He vuelto a mostrar misericordia por ti, Onésimo, por lo que me estás pidiendo. Y lo está diciendo el hacedor de vida, el creador de todo el universo, el creador de la tierra, de los cielos, de los mares, etc. Pero tenemos que hacerlo en esta visión que tuvo Zacarías de ir y decirlo y enseñarlo. Por eso yo decía: cuánta responsabilidad tenemos, señores. Yo primero. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. La decisión de Dios es integral. No dijo nada más mi templo, dijo la ciudad. Y aun cuando el rey Ciro dio esa libertad para que vinieran, y vinieron 50,000 a los cuales traen 50,000, y que se quedaron el resto. Yo voy a hacer para que ellos regresen. Y recuerden que después hubo un segundo grupo y un tercer grupo con Nehemías, y fue el que reconstruyó los muros caídos en 40 días, con toda la logística de esa época que le proporcionó el rey, movido por Dios, por el corazón de Dios. Y aquí está, aquí lo está diciendo. Cuando nosotros clamamos y Dios nos escucha, no te va a dar poco, te va a dar todo, porque así somos los papás. Si tu hijo te pide algo, no le vas a dar un cachito, le vas a dar todo, porque le amas más hasta tu vida. Y no estoy exagerando, porque soy papá, porque soy abuelo, porque tuve un papá también, que lo vi a pesar de cómo era. Cuando a mí me causaron daño, él agarró y dijo: yo voy a reclamarle al vecino, porque ese chamaco, hijo de mi vecino, no te vuelve a poner la mano, porque además está más grandote. Ese es el Dios que tenemos. Y luego le dicen: ya voy a terminar. Dios es un Dios bueno. Y a pesar del bagaje de costumbres, de idolatría que podamos tener, Dios te va a guiar, Dios te va a llevar de la mano, Dios te va a confrontar, para que su Espíritu Santo que hoy tenemos, que hoy día está contigo, que fue lo que nos dejó cuando Él ascendió al Padre, cuando Jesús ascendió, ahora sí dice que viene con poder y autoridad. Y si yo no recurro al ayudador en momentos de crisis, difícilmente, fíjese bien, difícilmente voy a acceder al Padre, porque su palabra es clara. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y dice: nadie va al Padre si no es a través de Él. Por eso yo tengo que buscarle, por eso yo tengo que clamarle. Dice Jesús: ayúdame. Proclama también el Señor de los ejércitos celestiales, dice otra vez, dice:
Otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén por sí mismo. Él nos va a consolar. Él va a tomar esa autoridad. Ponte de pie. Él va a tomar esa autoridad. Para que tú y yo podamos vivir en paz, pero no esa paz que da el mundo, el vecino que aparentemente está en paz, no esa paz, sino la paz que viene de parte de Dios. Esa paz que nos da el Señor cuando mi esposa y yo peleamos, pero que después va ella o yo y me dice: me equivoqué. Y entonces hay una administración en nuestros corazones de parte de Dios, y decimos sí, y viene una paz y una armonía que, a Dios gracias, prácticamente tenemos 44 años de casado, y todavía dice la señora: ¿y no estás contando los 4 de novios? Soy más que tu madre, así me dice. Pero fuimos rescatados. Fuimos rescatados de las garras del diablo cuando nuestro matrimonio estaba a punto de deshacerse. Y hoy día yo te puedo decir: Dios nos ha conservado como matrimonio por la gracia de Dios. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Hoy, Padre, nos postramos a tus pies, Señor, y declaramos, Señor, que no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Y estar a tus pies, Padre, rendidos a ti, Señor, entregando nuestras coronas, Señor, nuestro intelecto, nuestras capacidades están, hoy las entregas todo a tus pies, Señor. Hoy rendimos nuestros corazones, Señor, ante tu presencia, Padre. Señor, que hoy podamos retomar ese camino, Señor, que por circunstancias adversas o quizás erróneas en nuestra vida dejamos de caminar. Hoy lo retomamos, Señor. Hoy también tomamos, Señor, esa responsabilidad con la nueva generación de predicar tu palabra,